antes de que se acabe. Ya, muchas gracias. Entonces, muy buenas a todos y muchas gracias a la organización. Gracias a Francisco por la presentación. Y lo que voy a exponer hoy día principalmente es el modelamiento, que es lo que hemos estado trabajando. Y en este caso es un pequeño trabajo que hemos hecho como parte interna de otro trabajo más grande, donde es el modelamiento de estos materiales bidimensionales, en este caso en particular óxido de grafeno, de monocapa y multicapa. Y principalmente quiero enfocarme en cuál fue la motivación que empuja principalmente este trabajo. Y es de la misma manera de lo que hablaba Alejandra en su charla, que es que estos materiales no solamente son interesantes a nivel de la bidimensionalidad y las múltiples propiedades que tiene el grafeno, sino que también los defectos se vuelven importantes. Y al meter defectos en las estructuras implica también meter complejidad. Y esa complejidad, de alguna manera, tenemos que sacar la mayor cantidad de información posible de ella. Y tal vez de esa manera ayudar en la parte de síntesis, la mejor manera de optimizar estas propiedades o estos defectos para poder armar la mejor estructura posible para la aplicación que se busque. En este caso, el óxido de grafeno tiene presencia de vacancias, tiene presencia de radicales oxidantes en su composición, y lo principal es que esa composición no es estequiométrica, por lo que no es una composición fija, podríamos llamarlo una especie de composición de transición entre lo que sería el grafeno y una especie mucho más oxidada, por lo que este material tiene diferentes grados de oxidación. Y esa misma característica le ha dado pie a ser un material ideal para funcionalizarlo de alguna manera, para utilizarlo de manera de reemplazo al grafeno en ciertas propiedades que puede suplir de manera mucho más económica, como por ejemplo en lo que serían en las zonas de filtrado, o en este caso ya sería una malla permeable selectiva. También en el área de sensado, en donde la funcionalización le permite medir y ser muy sensible a ciertas especies. En este caso es un sensor que, que es capaz de sentir muy sensible a cierta concentración de moléculas en un gas, en este caso para explosivos, si no mal recuerdo, y también para el área de remediación, debido a que estas estructuras, en el caso de las bidimensionales, la superficie que tienen a disposición las hace perfectas e idóneas para poder atrapar diferentes tipos de contaminantes en su superficie. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar la modelación para poder llegar a este tipo de estructuras. En vez de hacer la síntesis, nosotros vamos a intentar de tomar configuraciones en los computadores para llegar a a- al estudio de las propiedades que sean necesarias para esta estructura en el ámbito computacional mediante el uso de dinámica molecular, principalmente en nuestro caso, para el estudio de propiedades mecánicas, que sería el estudio más sencillo. Ahora, estas simulaciones con dinámica molecular permiten tener más información de las estructuras en sí, al ser una, al ser, al tener una mejor resolución temporal y mejor resolución espacial a la hora de enfocarnos en la estructura. Por ende, podemos ver de mejor manera cuáles son los procesos involucrados en los diferentes fenómenos que ocurren en este caso, el óxido de grafeno, y podemos verlo con una sensibilidad temporal muy alta, de la escala de los femtosegundos, por lo que podríamos encontrar lo que serían mecanismos de ruptura en el caso de aplicar estrés, o mecanismos de absorción, aunque eso es más enfocado al área de primeros principios, donde las reacciones son mucho más precisas, pero de todas maneras se puede utilizar esto para empezar a dar mecanismos diferentes mecanismos a primera aproximación. Aquí está. Entonces, en dinámica molecular podemos extraer este tipo de información y tenemos que tener en cuenta ciertos elementos para poder hacer de estas estructuras algo que podamos relacionar con la realidad. Primero, es el uso del potencial interatómico.
En este caso, para este tipo de estructuras, con unos enlaces más o menos complejos, utilizamos el potencial reactivo de React-FF, un force field, que mide las diferentes interacciones entre los átomos y contiene interacciones de pares, interacciones de tripletes, interacciones de torsión, que incluye enlaces de interacciones de cuatro cuerpos, además de enlaces de potenciales del tipo en orden de enlace, que permite también y está parametrizado de manera tal de que dé una buena cuenta de las reacciones y el enlazamiento y el desenlazamiento de diferentes átomos. Lo que lo hace perfecto para este tipo de estructuras cuyos oxidantes, grupos oxidantes como los hidróxidos y los epóxidos, se adhieren a esta superficie. Ahora, estos mismos grupos son los que van a darnos la complejidad de la estructura en sí. En nuestro caso, como vamos a ver en modelamiento para estructuras de tricapa o monocapa, la forma de colocar estos grupos sobre la superficie del óxido de grafeno es crucial para que la estructura tenga alguna relación con lo que se puede encontrar a nivel experimental. Para eso, tenemos que empezar con cómo vamos a encontrar dichas estructuras, cómo vamos a poder situar estos grupos epóxidos e hidróxidos. Para eso, nos vamos a aproximar remotamente a lo que es el problema de la optimización o minimización energética de las estructuras. Debido a que todas las estructuras o todos los arreglos de átomos van a tender al mínimo de energía. En nuestro caso, el mínimo total o el mínimo absoluto de energía no es nuestra preocupación principal, sino que estar cerca de él. Nuestra, nuestra, mm, Nuestra investigación no se va a enfocar en encontrar el mínimo completo, el mínimo absoluto, sino que nos vamos a enfocar en que lleguemos a alguna zona cerca del pozo donde se encuentra el mínimo absoluto, que es donde a nivel experimental este tipo de arreglos es donde va a empezar, donde vive. Para eso, lo que vamos a hacer es que la metodología para generar estas estructuras tiene que aproximarse lo más posible a estos pozos y ojalá explorarlos de la manera más eficaz posible y así encontrar estructuras que nos hagan sentido. En este caso, las reglas que vamos a aplicar es utilizar la red hexagonal de carbono, o sea, la forma que tiene el grafeno en general, y aplicar los grupos oxidantes en posiciones específicas. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es tomar estos grupos hidroxilos y los grupos epoxi, situarlos en la red de manera aleatoria y homogénea, con la única restricción de que cada carbono tenga solamente un elemento, un óxido adherido al carbono o enlazado. De esta manera podemos obtener la mayor cantidad de configuraciones que se acercan a los mínimos de energía de la estructura. Javier, 5 minutos Sí, para que le toque al siguiente charlista. perfecto. Entonces, con estas minimizaciones vamos a poder encontrar cuáles son las estructuras o los candidatos ideales para las simulaciones. Con lo que vamos a lograr encontrar lo que son las membranas monocapa. En nuestro caso, para poder escalar este sistema a un esquema de tricapa, vamos a utilizar una generación estratificada. ¿A qué me refiero? Que partimos con nuestra malla hexagonal de carbonos, que sería nuestro grafeno. A ese grafeno le agregamos los grupos epóxidos, obteniendo nuestra monocapa, y esa monocapa las vamos a apilar unas con otras, de manera de que organicemos la tricapa, cuyo apilamiento puede ser apilado de manera aleatoria una encima de las otras. O sea, que hayan unos desplazamientos, unos corrimientos aleatorios, para que podamos obtener el mayor número de estructuras posibles. Luego, esas estructuras, de esa gran cantidad de estructuras, vamos a analizar las energías y escoger los grupos que sean los ideales o que vayan a ser los que estén alrededor del mínimo de energía. En este caso, nos enfocaremos en cómo es la generación de monocapias y cómo sería el apilamiento de la tricapa. En el caso de la monocapa, nosotros hacemos esta rutina de generación de múltiples estructuras con los grupos epóxidos e hidróxidos y analizamos las energías de posterior minimización con gradiente conjugado en el software LAMMPS. Podemos encontrar cuáles son las energías de una gran cantidad de casos. En este caso, hicimos un análisis sobre 500 casos y aquí tenemos un histograma con las energías potenciales de todas las estructuras en general.
En este caso utilizamos una razón de carbono sobre oxígeno de 1.96 para acercarnos a un caso experimental y la razón epóxido hidróxido de 2S1. En un caso utilizamos una red de 20 por 20 nanómetros de grafeno o de la red hexagonal de carbono, y en otro utilizamos una de 50 por 50. Y como vemos aquí en la gráfica, vemos que las distribuciones de energía se comportan de manera diferente cuando estamos viendo en la línea azul la capa de 20 por 20 con respecto a la línea roja que es la capa de 50 por 50. En la capa de 50 por 50 vemos que las energías se concentran alrededor del mismo punto donde está el segundo hombro de la distribución energética de las membranas más pequeñas. Esto lo vemos así, puesto que la distribución, la forma en la que estábamos generando nuestras estructuras eh, se, eh, se ve mejor acotada por el tamaño más pequeño o la periodicidad que tenía nuestro arreglo de 20 por 20. Lo hace más idóneo para poder generar este tipo de estructuras. O sea, podríamos utilizar este mismo esquema para generar etapas más grandes con otros tipos de aproximaciones como algoritmos genéticos o el uso de Machine Learning para generar mejores estructuras. Ahora bien, ¿cuáles son las principales diferencias que vemos en estos tipos de generaciones? En el caso de la membrana 20 por 20, posterior dinámica corta para relajar la red completamente, vemos que hay una distribución bien homogénea de los grupos hidroxilos y epóxidos y una gran carga porque estamos en una razón 1.96, mientras que en la otra vemos una serie de puntitos, si es que se puede ver, que son en realidad grupos hidróxidos que se han salido de la malla debido a que no se pudieron estabilizar en la misma y no aguantaron la dinámica. Esto se ve más reflejado también en cómo es la rugosidad de la membrana, aunque no se ve más que nada de manera cualitativa. Entonces, la forma en la que restringimos el espacio de configuraciones nos llevó a un mejor rumbo cuando utilizamos una periodicidad mucho más pequeña, que nos ayuda un poco en la búsqueda con este método aleatorio. Finalmente, con el apilamiento hicimos el mismo método, en este caso, apilamos de manera una membrana consigo misma 500 veces en distintas configuraciones para encontrar que la distribución de energía se queda redondeada alrededor de un caso promedio muy cercano, por lo que todas las estructuras generadas tienen más o menos la misma validez, lo que nos permite después utilizar estas estructuras para posteriores simulaciones. A fin de cuentas, en resumen, lo que tenemos es que se implementó un procedimiento para la generación de estructuras de óxido de grafeno con diferentes concentraciones de grupos de hidróxidos y observamos un comportamiento diferente en la distribución energética de las configuraciones generadas para una malla de 20 por 20 en relación a una 50 por 50, y los resultados de apilamiento nos permiten generar estructuras de tricapa que tienen con una validez energética similar entre todos los grupos generados. Finalmente, agradecer a los colaboradores con los que he estado trabajando, el doctor Eduardo Bringa, la doctora Alejandra García de la charla anterior, y el doctor Samuel Baltasar, con el que hemos estado haciendo este pequeño trabajo en pos de una investigación a posterior, que es del análisis mecánico de estas membranas. Y también agradecer a la Universidad de Santiago de Chile en el programa de CIT, a Sedena por el Fondo Basal y al NLHPC por los recursos de computación que nos apoyaron parcialmente en la generación, en el cálculo energético de estas estructuras. Y finalmente agradecerles a ustedes por su atención. Muchas gracias a ti, Javier. Queda abierto el paper para el trabajo para discusión. Por favor, levanten la mano o bien hablen directamente. Bueno, yo tengo una pregunta. O sea, lo que tú mostraste es que se necesita un tamaño gigantesco para poder calcular en forma confiable el óxido de grafeno, ¿cierto? Eso Más es lo que nada primero. para acercarnos a lo que es a tamaños experimentales. Perfecto. En base a eso, bueno, ya es bastante complejo el problema. ¿Qué más se puede estudiar? Porque la idea yo creo que es ponerle algo encima, ¿cierto? Sí, Y precisamente. dale.
Sí, que el potencial Ah, me preocupa que exista uno que maneje con algo más. sí, precisamente eso es una preocupación muy, muy respetable, que es precisamente por el hecho de la precisión con la que puedan manejar estos potenciales reactivos, ¿cierto? A nivel de DFT, los potenciales reactivos tienen discrepancias severas en lo que a energía se refiere, pero en general la dinámica después logra ajustarse a lo que se logra encontrar a nivel experimental. En este caso, este trabajo viene como precursor al estudio de las propiedades mecánicas de esta membrana de óxido de grafeno. Estábamos haciendo identación de estas membranas con un pequeño identador y veíamos en los resultados de esa pequeña investigación que los valores son muy cercanos a los que obtiene Alejandra a nivel experimental con las membranas que ella tiene. Así que por lo Perfecto. menos a gran escala logra tener una cierta validez. Alejandra tiene una pregunta y con esta terminamos la charla. Ujú. Adelante, Alejandra. Gracias, Francisco. Gracias, Javier. Javier, yo tengo una pregunta respecto a la relación carbono-oxígeno que tú colocaste. ¿Qué importancia tiene y por qué seleccionaste 1.96? Sí. La relación 1.96 es prácticamente, estamos ahí llegando al borde de la saturación que tiene la membrana de óxido de grafeno. O por lo menos eso así se ve en la mayoría de los trabajos, que no llegan más allá de ese punto. Y en parte tienen razón, porque ya se están acabando los sitios para poder oxidar esta membrana. Y también principalmente porque a pesar de que estamos utilizando esta razón específica, en general se puede utilizar cualquiera, aunque el grado de oxidación también cambia las propiedades del óxido de grafeno. En general este método no está restringido a solamente esta concentración, pero bien el efecto que estábamos viendo en esta distribución de energía sí lo está. Cuando uno disminuye la saturación, esta distribución ya no se ve y tiende a favorecer a favorecer este pic de acá arriba, por lo que se tendrían que tomar periodicidades más pequeñas de manera de que la búsqueda aleatoria se vea favorecida hacia los estados de menor energía. Ahora, el 1.96 es principalmente para acercarnos al experimento. De acuerdo. Gracias. Perfecto. Finalmente agradecer nuevamente a Javier por esta charla.